Vale. Vamos a leer primero el ejercicio. Dice, por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 amperios. El hilo define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y a una distancia del hilo de 1 centímetro. Calcula el vector aceleración instantánea que experimentará dicho electrón si se encuentra en reposo, su velocidad de 1 metro por segundo según la dirección positiva del eje Y, según la dirección positiva, etc. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí lo primero que hay que hacer, o sea, esto lo podemos hacer muy simple o muy complicado. Lo primero que hay que hacer es dibujar el eje, ¿vale? Entonces, yo creo que las respuestas pueden cambiar según hayáis establecido vuestro sistema de coordenadas. Si lo habéis hecho como lo solemos hacer aquí, que es así, ¿vale? Ahí tenemos el tridimensional y llamamos a este X, ¿vale? A este lo llamamos Y y a este lo llamamos Z, ¿vale? Y yo considero que el sentido positivo en el eje Z es A hacia afuera del folio, ¿vale? ¿De acuerdo? Es que este ejercicio, según cómo establezcáis esto, puede salir de una manera o de otra. Porque hay gente que dice que el sentido positivo es hacia dentro del folio, ¿vale? Pero bueno, vosotros si ponéis vuestro sistema de coordenadas, yo es que lo he encontrado en libros así, en otros libros de otra manera, así que supongo que se puede elegir, ¿de acuerdo? Muy bien. Si se encuentra en reposo, si la velocidad es cero, ¿qué fuerza va a ejercer ese hilo conductor sobre la partícula? Ninguna, ¿vale? Porque necesitamos que la partícula tenga velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el apartado A sería la aceleración cero, ¿de acuerdo? Ahora, su velocidad es 1 metro por segundo según la dirección positiva del eje Y. Es decir, que tendríamos, vamos a coger otro color, por ejemplo el azul. Aquí tendríamos que el vector velocidad sería de esta manera, ¿vale? Imaginaros lo que está bien dibujado, ¿de acuerdo? ¿Y qué tendríamos que calcular primero? A ver, tenemos por el eje Z, tenemos un... ¿Eh? El campo magnético. Exacto, primero tenemos que calcular el campo magnético, ¿de acuerdo? Como nos dice, circula una corriente de 12 amperios en sentido positivo, es decir, tendríamos que el sentido de la corriente sería ese, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el vector campo magnético? Que lo voy a pintar rojo. ¿Hacia dónde apuntaría? Vosotros, imaginaros una circunferencia aquí. Sí, sería así. ¿Lo veis? Sí, sí. Sería en sentido contrario de las afueras. Sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué sentido tendría el campo magnético? Hacia ahí sí, hacia... ¿Estáis de acuerdo si lo dibujo así? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vendría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Vamos a coger, por ejemplo, en negro. Tenemos que este es el vector campo magnético, este es el vector velocidad. Si aplicamos la regla de la mano, recordamos que ¿qué? Vale, lo podemos hacer de dos maneras. Lo podéis hacer como lo hacéis vosotros con los dedos, ¿vale? Os recordaros que como tenemos que el producto vectorial sería primero el vector velocidad y después el vector campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Tendríamos este es el vector velocidad, este así. ¿Lo veis? Sí. Entonces saldría hacia afuera. ¿De acuerdo? Lo tendríamos así. Ese sería el vector fuerza. ¿De acuerdo?
¿Pero por quién nos preguntan? Por la velocidad. No, ¿por qué vector nos preguntan? Nos preguntan por el vector aceleración y tenemos un electrón, F es igual a 1. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si tenemos un electrón, el vector fuerza sería así, No, esto no. ¿vale? Tendría justamente el sentido contrario, ¿vale? ¿De acuerdo? Tendría justamente el sentido contrario, ¿vale? Porque la carga es negativa. Sería así, hacia adentro. Y por tanto, el vector aceleración también. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Fijaros que... Uy. Esto es mejor ir así despacito. ¿Vale? Daros cuenta, aquí tendríamos todo el workout, ¿de acuerdo? Bueno, aplicando la regla de la mano, el sentido del campo magnético será menos I. ¿Lo veis? Aquí lo tenemos, en rojo. Y su módulo viene dado por esta expresión que nos tenemos que saber, ¿vale? Aquí tenemos el módulo y este sería el campo magnético en su forma vectorial, ¿de acuerdo? Como son perpendiculares, velocidad y campo magnético, pues el módulo lo podemos calcular así, porque recordamos que el seno de 90 es 1, ¿vale? Ya tenemos el valor de la fuerza. Ya aplicando la regla de la mano, fijaros que aquí yo he metido la pata y se me olvidó que era un electrón, ¿vale? Porque fijaros que lo he dejado como positivo. Esto en realidad debería de ser como lo hemos pintado aquí, ¿vale? Al ser un electrón, aunque la regla de la mano me da que es hacia afuera, pero sería lo contrario. Aquí deberíamos de tener un menos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Os sale lo mismo? Sí, que luego la aceleración saldría negativa. La aceleración también debe ser negativa, ¿vale? Es que ahí no he puesto el menos. No sé si porque se me olvidó o porque me equivoqué, ¿vale? Pero bueno, ya lo habéis visto aquí gráficamente. ¿De acuerdo? Pero una aceleración negativa significaría que acelera, que está acelerando. Una aceleración negativa depende ¿Puedo? Depende hacia dónde vaya la velocidad, ¿vale? Aquí lo que haría sería describir tendríamos una fuerza de tipo centrípeta. Como la velocidad es constante, pues describiría una circunferencia. Un movimiento circular uniforme. ¿Vale? Dime, Alejandro. Nada. Muy bien, vamos a ver el siguiente caso. A ver. Borramos aquí esto. En el apartado C, ¿qué me decía? Me dice su velocidad de 1 metro por segundo según la dirección positiva del eje Z, ¿vale? Pues repetimos otra vez. ¿De acuerdo? Otra vez todo el mismo proceso. Tendríamos, lo vamos a repetir porque igual se me olvidó que era un electrón, ¿de acuerdo? Tendríamos en el sentido positivo del eje Z, ¿no? Es decir, que la velocidad, que la voy a pintar antes como la he pintado. Azul. Azul, ¿no? Pues tendríamos la velocidad de esa manera, el campo magnético no cambia, ¿vale? Sigue siendo así, ¿de acuerdo? Uy, qué mal me ha salido. Ahí está, ¿vale? Aplicando la regla de la mano, La fuerza sería hacia abajo. me saldría, fijaros, tiene que ir de velocidad a campo magnético, ¿vale? Entonces, aplicando la regla de la mano me saldría hacia abajo, pero como es un electrón, Va a ser hacia arriba. es así, ¿vale? Fijaros que aquí pues he metido la pata también. Esto es un más y esto también es un más. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos... Bueno, aquí es fácil. Sí, cero. Fijaros que en este caso me dicen que la velocidad es en el sentido positivo del eje X, ¿no? Sí. Sería así. ¿Qué ocurre cuando tenemos que velocidad y campos magnéticos son paralelos? Que la fuerza es nula. ¿Por qué? Pues porque el seno de 0 es 0. Por lo tanto, la aceleración también va a ser. También va a ser nula. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿Alguna duda de este ejercicio? Pues